El sistema penitenciario hondureño ha sido uno de los talones de Aquiles de todos los gobiernos. Con la creación de las cárceles de máxima seguridad para aislar a los reos más peligrosos, se esperaba que la ingobernabilidad terminara. Pero en este año se han dado más de una docena de muertes, por lo que quedó demostrado que el crimen organizado es quien controla las cárceles del país. Este es un explainer más para El Pulso. De por sí se hablaba de crisis, pero ya estando los centros penales en poder de los militares, 2 enfrentamientos entre reclusos causó la trágica muerte de casi 40 personas. En la cárcel de Tela, el viernes 20 de diciembre, murieron 19 personas, mientras que en el Porvenir, en Francisco Morazán, murieron 18 el domingo. Las autoridades alegan que esto se da por órdenes del crimen organizado. Ningún gobierno ha tenido un control completo sobre los centros penales. Ha existido siempre en su interior un autogobierno, o sea, que los propios reos son quienes determinan muchas de las cosas que pasan en el interior. Por ejemplo, el asignar las camas, comidas, espacios comunes que se vuelven prácticamente privados o incluso rentar espacios al interior de las cárceles y en algunas ocasiones hasta por su propia seguridad. Las condiciones físicas de los centros penales tampoco eran las aptas para mantener a la inmensa población penitenciaria que vivía en hacinamiento, pero esto se vio más claro al cobrar vidas humanas. En el año 2003 se dio un incendio en la cárcel del Porvenir cerca de La Ceiba, donde murieron casi 70 personas. En el 2004 fallecieron 107 reos en otro incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula, pero la peor tragedia fue la del Centro Penal de Comayagua en el 2012, donde murieron 382 reos. En el año 2011, Porfirio Lobo Sosa comenzó a trabajar en crear secciones de máxima seguridad en las cárceles nacionales. Y Juan Orlando Hernández, desde el 2015, comenzó a construir cárceles de máxima seguridad, donde los presos estarían confinados en pequeñas celdas, sin privilegios y sin contacto con el mundo exterior, salvo cuando tuvieran visitas. Esto fue uno de los pilares de su programa para disminuir los asesinatos que desde la cárcel ordenaban los jefes de maras y pandillas. Para concluir la tarea, nuestro plan incluye una reforma profunda al sistema carcelario, al sistema penitenciario, que evite que estos criminales continúen con sus actividades delictivas desde las cárceles. Porque el sistema carcelario hondureño fue diseñado para la realidad del siglo pasado, no para la realidad que hemos venido enfrentando. Por ello, desde el primer año de mi gobierno, comenzamos la construcción de nuevos recintos o cárceles, pero que cumplan con nuevos requerimientos y que cuenten con instalaciones de máxima seguridad, pero que sean de máxima seguridad, para aislar de manera absoluta a los criminales más peligrosos. Se crearon entonces las cárceles de máxima seguridad El Pozo 1 en Santa Bárbara y El Pozo 2 en El Paraíso, ambos por un costo de 1.000 millones de lempiras. Pero entre algunos intentos de motín, la gota que derramó el vaso fue la ejecución de un reo extremadamente importante. Magdaleno Meza fue detenido en junio de 2018 y le fueron decomisadas unas narcolibretas. Estas fueron presentadas como pruebas contra Juan Antonio Hernández en el juicio donde fue encontrado culpable. En las libretas se detallaban los negocios que habían hecho juntos y el Tribunal de Nueva York tomó como verdaderos los apuntes. Meza estaba en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, hablando con el director del centro penal, cuando otros reclusos llegaron directamente a matarlo. En torno a Magdaleno se han dado al menos 4 asesinatos más de personas que llevaban relación directa con él, como fueron su abogado y el jefe del centro penal donde estaba recluido. Pero el mismo día, en la otra cárcel de máxima seguridad, también fue ejecutado otro reo. Esto ocurrió en la cárcel de Moroselí. Este hecho también quedó plasmado en video.
El pasado 15 de diciembre, en un enfrentamiento, un reo mató a disparos a otros 5 internos, por lo que podemos contar 18 asesinatos dentro de las cárceles solo en los últimos 3 años. 6 en El Pozo, en Santa Bárbara, 9 en La Tolva, en Moloserí, y 3 en la penitenciaría de Támara. El gobierno finalmente tomó cartas en el asunto y separó a las máximas autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, entregando el control de los centros penales a las Fuerzas Armadas de Honduras, de manera temporal. Decretó encargar al equipo que coordina o coordinador de la Fuerza Interinstitucional FUSINA la coordinación, dirección del Sistema Nacional Penitenciario, con el propósito, en primer lugar, de normalizar el funcionamiento de las cárceles, especialmente las cárceles de máxima seguridad, así como los centros de atención de los menores infractores. También se estableció que tienen el mandato de proponer soluciones a los diferentes retos que tiene el sistema penitenciario. Es necesaria una reforma penal integral, que se cumplan los derechos de los reos y se detenga la violación a sus derechos humanos, que el Estado asigne la cantidad presupuestaria necesaria para que las cárceles dejen de ser universidades del crimen y comiencen a ser centros de rehabilitación. Soy Ani Naranjo y este fue un Explainer más para El Pulso.